Listo, bueno. Entonces, hablemos de integral indefinida. ¿Listo? Entonces nosotros hasta ahora, pues, todo lo que hemos hablado sobre integrales hace referencia siempre a integrales sobre un intervalo, ¿no? A integrales sobre un intervalo. Sin embargo, pues hay otro tipo de integrales que se llaman las integrales indefinidas, que no son otra cosa que las antiderivadas, ¿no? Entonces, definición, digamos, dada f, una función continua, definimos la integral indefinida de f, simplemente como, entonces lo vamos a denotar con el símbolo de integral, pero no le vamos a poner límites de integración. Entonces esto, simplemente así. Y pues, digamos, va a ser una función, digamos, va a ser la antiderivada más general, es decir, más c, donde, pues, f es una antiderivada, donde f' de x mayúscula es f de x. ¿Listo? Digamos, en otras palabras, este símbolo de integral indefinida, denota la antiderivada más general. Antiderivada más general de f. ¿Listo? La antiderivada más general de f de x. Entonces, pues todo lo que ya sabíamos de antiderivadas, pues lo podemos aplicar a integrales indefinidas, ¿no? Entonces, digamos que es otra, pues una manera de denotar integrales indefinidas, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de denotar antiderivadas, pues. Veamos un ejemplo. Evaluar la integral indefinida de la función 10x a la cuarta menos 2 secante al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces, pues lo que estoy haciendo es calculando la antiderivada más general. Entonces ya tenemos, pues, varias propiedades de la antiderivada que nos permiten, pues, calcular esto, ¿no? Entonces, digamos esto, yo puedo separar las antiderivadas o las integrales indefinidas y sacar los escalares en cada parte, ¿no? Entonces esto va a ser igual, pues, a 10 integral de x a la cuarta de x menos 2 veces integral de secante al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Y esto, pues, uno puede calcular la antiderivada, ¿no? Entonces, digamos, dejo el 10, una función que al derivarla me dé x a la cuarta, pues ya sabemos, va a ser x a la 5 sobre 5 menos 2 veces. Una función que al derivarla me dé secante al cuadrado, también ya sabemos, es tangente. Y como es la antiderivada más general, entonces más una constante c. ¿Listo? Entonces esto al final pues me va a dar 2x a la 5 menos 2 veces tangente de x más c. ¿Listo? Bien. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir?
Todo claro, profe. Listo. Digamos, esto no, pues esto digamos que es solo notación nueva, ¿no? Realmente todo esto pues ya lo hemos estudiado acá. Bien, entonces veamos otro. Por ejemplo, evaluar la integral de la integral indefinida de 2x a la 3 menos 6x más 3 sobre x al cuadrado más 1 por dx. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, pues esto es igual, nuevamente propiedad de la antiderivada, entonces esto se vuelve lo siguiente, se vuelve 2 veces integral indefinida de x a la 3 de x, menos 6 veces la integral de x, más 3 veces la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 por dx. Y esto pues es igual a 2 veces integral de x a la 3 es x a la cuarta sobre 4, menos 6 integral de x es x al cuadrado sobre 2, más 3 integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, hay que buscar en la lista de funciones, ¿no? ¿Qué función de las que tenemos, su derivada me da 1 sobre x cuadrado más 1? Entonces uno busca y la función que nos va a dar esta integral acá es, o que al derivarla nos va a dar 1 sobre x cuadrado más 1 es tangente a la menos 1. Bien, de la lista de funciones que tenemos, pues sabemos que la derivada tangente a la menos 1 es 1 sobre x cuadrado más 1. Bien, entonces de ahí ya sabemos que esa es la antiderivada más general. Y pues finalmente esto me queda x cuadrado sobre 2 menos 3, perdón, x a la cuarta sobre 2. X a la cuarta sobre 2 menos 3 x cuadrado más 3 veces tangente a la menos 1 de x más c. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Mario, una pregunta, Dime. que no es como relacionada a esto, pero antes de que se me olvide, que ¿cuándo es la fecha del final? No he revisado. Pues no me han Ya te digo, notificado. dame un segundo. Sí, sí, sí. Listo. Es el 3 de junio a las 9 de la mañana. 3 de Bueno, sí, junio a las gracias. 9 de la mañana. Listo. Gracias. Sí, si para todos es igual, sí es a esa fecha, pero para mí es esa. Creo que sí, debe ser para todo el mundo. Sin embargo, ahora déjenme revisar porque no sé por qué me suena que se me cruza con vectorial, pero pues eso no puede ser, pero déjenme lo reviso. Ah, no, mentiras. Listo. Bueno, entonces sigamos. Listo. Entonces, eso nos da pues la integral, ¿no? Entonces, pues realmente ya pues, nosotros sabemos calcular algunas integrales indefinidas en términos pues de antiderivadas, ¿no? Digamos, no tiene problema. Entonces, bueno, calculemos algún par como para saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, esto es la sección 5.4, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, el ejercicio 43, ¿listo? Entonces nos dice calcular la integral entre menos 1 y 2 de x menos esta es integral definida, ¿vale? Bueno, pues no importa. 2 veces valor absoluto de x por dx. Bueno, esto se parece a algunos de los del examen, ¿no?
Entonces, pues lo que hay que hacer acá es, pues como valor absoluto está definida por partes, partirla de acuerdo a cómo está, a cómo son los casos en valor absoluto, ¿no? Que es la función que pues tiene, que está definida, digamos, por casos, ¿no? Entonces recordemos que valor absoluto es el mismo número si x es mayor o igual que 0 y el opuesto si x es menor que 0, ¿cierto? Entonces yo puedo partir esta integral en dos intervalos. Entonces yo puedo escribirla como entre menos 1 y 0, de x menos 2 veces valor absoluto de x, más la integral entre 0 y 2 de x menos 2 veces valor absoluto de x por dx. Y esto pues es igual. Entonces, fíjense que en el primer intervalo está formado por números menores que 0. Entonces ahí pues aplico el segundo caso de valor absoluto, ¿no? Entonces esto me queda integral entre menos 1 y 0 de x menos 2 veces el valor absoluto. Pero entonces el valor absoluto es menos x. Más, y en el segundo intervalo, la función es positiva, entonces estoy en el caso 1 del valor absoluto. Entonces esto me queda 2 veces x. Bien. Y esto es básicamente porque mayor o igual, pues corresponde a este de acá. Y menor que 0, pues corresponde a este de acá, ¿cierto? Bien. Bien, bueno. Entonces, pues ya lo que queda es calcular, ¿no? Esto es igual a integral entre menos 1 y 0 de x menos, digo, más 2x de x, más, acá la integral es entre 0 y 2, ¿no? Más la integral entre 0 y 2 de menos x, ¿no? Y bueno, pues el primero me da 3x, al integrarlo me da, bueno, esto me da 3x, ¿no? Y al integrarlo esto me queda 3x al cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 0, más, bueno, menos de una vez, menos x cuadrado sobre 2 entre 0 y 2. Y esto pues me va a dar 3, bueno, en 0 me da 0 y en menos 1, entonces me queda menos 3 por menos 1 al cuadrado sobre 2, menos, en 2 me da 4 sobre 2 y en 0 me da 0. Bien, y esto me da igual a menos 3 medios menos 2, ¿no? 2 por 2, 4, menos 4 y 3 me da menos 7 medios. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro, profe. ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a algo que es más importante y es la regla de sustitución. Bien. ¿Qué pasa? Digamos que hasta ahora con lo que sabemos, con el teorema fundamental del cálculo, hay muchas integrales que aunque uno creería que puede resolver, con las herramientas que tenemos no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, una integral como esta, por ejemplo, entre 0 y 1 de seno de x cuadrado. Digamos que por aquí tenemos x. Por ejemplo, una integral como esta. Entonces, fíjense que no es tan fácil, en la lista de funciones que tenemos, no es tan fácil encontrar una función que al derivarla me dé x por seno de x cuadrado. En principio no es tan fácil. Sin embargo, hay una observación que puede hacer que esta integral se vuelva más sencilla. Y es que, digamos, si yo a esta función la llamo u, su derivada está aquí. Bueno, no exactamente su derivada, pero casi su derivada aparece acá. Bien, le falta un 2, ¿no? Pero que más o menos la derivada de u
está ahí, ¿no? Entonces, básicamente en esto consiste la regla de sustitución, y es que para algunas integrales uno puede cambiar la variable y convertirla en una integral que sea más sencilla, o que digamos que su antiderivada sea más sencilla de calcular, ¿bien? O sea, la idea es que uno puede hacer una sustitución y transformar esta integral de alguna manera en la integral de algo parecido a seno de u. Bien, algo parecido a seno de u. Esa es la idea de la regla de sustitución. Bien. Esa es la idea de la regla de sustitución. Bien. Entonces, ¿qué me dice la regla de sustitución? Entonces, regla de sustitución. Dámosla primero para integrales indefinidas. Entonces me dice que si yo quiero calcular la integral de f de una función, pero que es compuesta con g, y que fuera de la integral está o fuera de la función f está la derivada interna, entonces pues esto es igual a la integral de f de u, donde u es igual a g de x. ¿Bien? Esa es la regla de sustitución. ¿Bien? Cuando uno tiene una función y su derivada perdón, interna en la expresión, pues uno puede como cambiar la variable y pensar en esta función g de x como una variable u, como una variable nueva. Bien. Entonces, esa es la idea de la regla de sustitución, y esta regla le permite a uno calcular muchas integrales. Bien. Que, digamos, inicialmente solo con el teorema fundamental del cálculo no son tan fáciles. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos. La mejor forma de entender esta regla es haciendo muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, evaluar la integral de x a la 3 por coseno de x a la cuarta más 2. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve esa integral? Entonces, la idea es que aquí hay una función f. Bueno, aquí esta es la función f, que es coseno. Y aquí adentro del coseno está la función g. Bien. Y no exactamente su derivada, pero un término muy parecido a su derivada como que está aquí afuera. Bien. No es exactamente la derivada, le falta una constante, pero algo muy parecido a su derivada está ahí. Bien. Entonces, vamos a usar la regla de sustitución para transformar esta integral en una integral más sencilla. Una integral, pues, que sí, de la cual, o convertir esta función en una función de la cual sí no sabemos su derivada. Bien. Entonces, bueno, entonces hacemos la sustitución. Básicamente va a ser u igual a la función g que está ahí adentro. X a la cuarta más 2. ¿Listo? Que es la función que está ahí adentro del coseno. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que mirar qué pasa con la derivada de 1, porque recuerden que la regla de sustitución me dice que la derivada tiene que estar aquí afuera. Esta g' que aparece ahí. Entonces, u', fíjense que básicamente uno va a tratar esto como una sola expresión. Digamos, voy a usar la notación de diferenciales, y es básicamente que este de u va a tener que ver con la derivada. Básicamente es como que este de u
corresponde con g' de x. Bien, esa es la idea. Entonces derivemos. Entonces, el du va a representar la derivada de u. Entonces, du por un lado. Y por el otro lado, entonces, derivamos acá la función g. Bien. Entonces, la derivada de la función g es 4x a la 3. Y así como estoy usando esta notación de diferenciales, cada vez que yo derivo, tengo que poner un dx. Tengo que poner un dx. Bien. Entonces du va a ser igual a 4x a la 3 por dx. Bien. Entonces como que el du debe corresponder con g', ¿no? El du debe corresponder con g' multiplicado por dx. ¿Qué pasa? Fíjense que en la integral, no me aparece 4x a la 3 de x, sino solamente x a la 3 de x, ¿no? Entonces, ¿qué debo yo hacer ahí? Debo despejar el término que me hace falta. Lo voy a escribir acá. Entonces, la integral indefinida que estoy calculando es x a la 3 coseno de x a la cuarta más 2, ¿no? Y la idea es que voy a cambiar la variable x por la variable u en la integral, ¿cierto? Entonces, por un lado, pues, esta parte va a ser coseno de u, y yo tengo que sustituir lo que me falta, que es x a la 3 y de x. Eso lo tengo que escribir en términos de u. Entonces fíjense que yo lo tengo acá, eso que me falta por sustituir está aquí, x a la 3 de x. Entonces yo lo voy a despejar de esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a pasar a dividir el 4, entonces me va a quedar du sobre 4 igual a x a la 3 de x. Bien. X a la 3 de x. Entonces, esa es la sustitución que voy a hacer acá. Bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda integral de. Entonces, x a la 3 de x, eso ya lo despejé, es du sobre 4. Entonces, acá me queda du sobre 4. Y el resto de la expresión es coseno de x a la cuarta más 2. Eso es coseno de u. Bien. Coseno de u por du sobre 4. Este 4 puede salir por propiedades de la integral, un cuarto integral de coseno de u por du. Y la idea entonces es que ya pues esta integral en términos de u es una integral más sencilla, es una integral que podemos calcular, digamos, básicamente mirando la lista de las derivadas que conocemos, ¿no? Entonces, pues, la integral de coseno es una función que al derivarla me da coseno, ¿no? Y es pues seno de u. Y después de haber resuelto la integral, tengo que sustituir otra vez a la variable original. Es decir, esto es un cuarto seno de x a la cuarta más 2 más c. Bien. Porque pues era el u. Esa era la variable que habíamos llamado u. Entonces, digamos, este último paso es volver a la variable original. Bien, volver a la variable x. Bien, y esa pues es la forma de solucionar esta integral. Fíjense que ustedes pueden verificar, ¿no? Uno puede comprobar que esto está bien hecho, pues derivando la función que obtuvimos, ¿no? O sea, si ustedes derivan esta función, un cuarto de seno de x a la cuarta más 2, si ustedes la derivan, fíjense que, bueno, sale un cuarto, y derivamos la función seno de x a la cuarta más 2, entonces la derivada de seno es coseno de x a la cuarta más 2 por la derivada interna, que sería 4x a la 3, ¿no? Y fíjense que ahí el 4 se va con el 4 y justamente recuperamos la función que estábamos integrando, x a la 3 coseno de x a la cuarta más 2. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario?
¿Algo que decir? Profe, una pregunta. Después de que hicimos el paso de volver a la variable, el resto me perdí un poquito. No sé si me puedes volver a explicar. Sí, digamos, o sea, aquí ya cuando volvemos a la variable, acá ya la integral termina. Digamos, acá, esto ya es el fin de la integral, ¿no? Esto ya es el fin de la integral. ¿Qué hicimos después? Esto es como una comprobación. ¿Sí? Es como una comprobación. ¿Cómo comprueba uno que una integral está bien hecha? Uno deriva la función, deriva el resultado pues, de la integral, y al derivarlo le tiene que dar la función original. O sea, si yo derivo ese 1/4 seno de x a la cuarta más 2, me tiene que dar x a la 3 coseno de x a la cuarta más 2. Me tiene que dar la función original, ¿no? Y esto es porque justamente integrar y derivar son procesos uno inverso del otro, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en este último paso. Derivar la integral, el resultado, y llegar a la función original. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, veamos otros ejemplos. Veamos otro ejemplo. Entonces, integral de la raíz de 2x más 1. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pues, en la lista de funciones que tenemos, pues en principio no hay ninguna función que al derivarla me dé esa raíz exactamente, ¿no? Sin embargo, pues uno quisiera poder transformar de alguna manera esta integral en algo que me permitiera quitar todo esto que está dentro de la raíz y convertirlo en una sola variable. Es decir, poder llegar a una expresión parecida a esta. Porque esa sí la sabemos hacer. Eso es, o sea, la integral de raíz de u es lo mismo que la integral de u a la 1/2, y esa, pues, para esa sí tenemos una regla que nos permite calcular. Bien. Entonces, esa es la sustitución que vamos a hacer. A ver si nos funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es la sustitución u igual a 2x más 1. Bien. Y entonces, nuevamente, lo que yo tengo que hacer es escribir lo que me queda después de hacer la sustitución en la expresión original. Fíjense que en la anterior lo que me quedaba era x a la 3, ¿no? En el ejercicio anterior, si nos devolvemos un poquito, lo que me quedaba era, después de hacer la sustitución, lo que me quedaba por reemplazar, pues, en términos de u, era x a la 3 y de x, ¿no? En esta integral, fíjense que si yo sustituyo, me va a quedar raíz de u, y lo único que me queda por escribir en términos de u es dx, es lo único. Bien, entonces acá, pues, lo que tengo que escribir es dx en términos de u. Entonces, derivamos, entonces me queda du es igual a, entonces derivo al otro lado la derivada de 2x más 1 es 2, y estoy usando la notación de diferenciales, entonces dx. ¿Listo? 2 por dx. Bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que despejar? Es dx. Lo que tengo que despejar, que es lo que me falta en la integral por sustituir. Entonces lo despejo de acá, me queda du sobre 2 igual a dx. Y bueno, pues esto me queda, entonces, la integral de raíz de 2x más 1, pero como 2x más 1 era u, esto es raíz de u por dx, pero dx era du sobre 2. Bien. Y esto, pues puedo sacar el 2 por propiedad de la integral. Esto me queda 1/2 de raíz de u por du. Entonces fíjense que esta última integral, que está en términos de u, esa la puedo calcular de una forma más sencilla, ¿no? Porque eso es u a la 1/2, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir así, lo puedo escribir como 1/2 integral de u a la 1/2 por du. Y esto es 1/2 integral de u a la 1/2 es u a la 3/2 sobre 3/2, ¿no? Recuerden que habíamos visto que estas funciones se integran siempre sumando 1 en el exponente
y dividiendo por lo mismo, ¿no? Ustedes recuerdan esa regla. Acá pues más C, ¿no? Y el último paso es volver a la variable original. Entonces esto, bueno, puedo simplificar un poco acá. Este 2 se va a ir con este 2 y me queda u a la 3 medios, pero u era 2x más 1, entonces esto me queda 2x más 1 a la 3 medios sobre 3 más c. Bien, más c. Si uno no está seguro pues de lo que hizo, puede derivar y mirar si sí le da la función original o no. ¿Listo? Pero bueno, digamos que ya se lo hicimos la vez pasada, ya no, esta vez no lo voy a hacer. Lo hicimos en el ejercicio anterior, pues. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Profe, una pregunta. Ahí cuando Dígame. pusimos du igual a 2 de x, ¿ese 2 de dónde lo sacamos? Ese 2 es la derivada de 2x más 1. O sea, si yo derivo esta función 2x más 1, su derivada es 2. Ok, profe, entiendo. Gracias. Listo. Bueno. Hagamos otro más. Hagamos otro más. Entonces, x sobre la raíz de 1 menos 4x cuadrado por dx. Listo. Entonces, nuevamente, pues esta función está lejos de aparecer pues en las tablas, digamos, de derivadas que nosotros tenemos. Entonces, hay que tratar de hacer algo más para poderla integrar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la observación acá? Básicamente es darse cuenta que la derivada de esta función que está aquí se parece mucho al numerador. ¿Por qué? Porque si hacemos u igual a 1 menos 4x cuadrado, su derivada es menos 8x de x, ¿no? Entonces se parece mucho al numerador, le sobra un 8, pero se parece. Así que este x de x es justamente lo que está acá en el numerador. Entonces podría ser una buena idea hacer esa sustitución. Entonces pues ya la tenemos ahí, entonces hagámosla. Entonces esto es igual a la integral. Entonces fíjense que si yo sustituyo en el denominador, pues me va a quedar raíz de u. Y en el numerador, si yo quiero hacer esa sustitución en el numerador, tengo que sustituir todo lo que esté en términos de la variable x, ¿no? Entonces, fíjense que lo que me falta es x por dx. Entonces se lo despejo acá. Entonces me queda menos de u sobre 8. Si lo despejo del du, igual a x de x. Entonces esto lo puedo sustituir acá. Y esta sería la integral que me queda después de sustituir, ¿no? Dice que esta integral pues es más fácil de calcular. Esto es menos 1/8 integral. Puedo pasar el raíz de u como exponente negativo. Igual a menos 1/2 por du. Y esto es menos 1/8. Igual a menos 1/2 más 1. Entonces, igual a menos 1/2 al integrarlo es igual a menos 1/2 más 1. Es decir, igual a 1/2 sobre 1/2 más c. Y bueno, pues esto me queda menos 1/8. Bueno, 2, cambio la variable original, 2 igual a 1/2, o sea, igual a 1/2, o sea, 1 menos 4x cuadrado a la 1/2 más c. Simplificamos. Me queda menos raíz de 1 menos 4x cuadrado, ¿cierto? Sobre 4 más c. ¿Listo? ¿Es claro eso hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. Otra forma de resolver este ejercicio es la siguiente, y es
otra solución. Otra forma de solucionar este ejercicio es haciendo otra sustitución que no es tan evidente de la expresión, pero es otra sustitución que puede funcionar. Y es sustituir directamente u por todo el denominador. Entonces yo hago u igual a raíz de 1 menos 4x cuadrado. Yo sustituyo todo el denominador, no solo lo que estaba dentro de la raíz. ¿Qué me da de u? Entonces de u, entonces derivo. Entonces la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Y multiplicamos por la derivada interna, que sería menos 8x. Y pues como estoy usando la notación de diferenciales, entonces dx. Entonces, ¿qué me queda esto? Esto me queda que, bueno, puedo simplificar acá. Puedo simplificar acá y esto me va a quedar que du es igual a menos 4x de x sobre la raíz de 1 menos 4x cuadrado. Entonces, ¿qué pasó acá? Esta sustitución es un poco diferente a la anterior, porque básicamente yo no voy a sustituir el u en ningún momento, sino lo que vamos a observar es que todo este término, ese término que está ahí, fíjense que es exactamente la función a integrar. Todo esto es la función a integrar. Entonces, voy a despejarlo de esta última ecuación. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es despejar este término. Despejamos este término. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos, o sea, lo único que le sobra es este menos 4. Entonces, de u sobre menos 4. Aquí me sobra un menos. De u sobre menos 4 es igual a x de x sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Bien. Esa es la, digamos, lo que me da al despejar, ¿no? Entonces, ¿y cómo sustituimos? Ahora sustituimos. Entonces, fíjense que no voy a sustituir u. De hecho, no es necesario sustituir u, sino lo que uno va a sustituir es du. Entonces, fíjense que toda esta integral del principio, pues lo que va a resultar ser, haciendo esta sustitución, es la integral de menos de u sobre 4. Toda esa expresión que ya despejamos es menos de u sobre 4. El u ya ni siquiera apareció. Y esta integral también la puedo resolver fácilmente porque esto es menos un cuarto por la integral de du. Es decir, estoy buscando una función que al derivarla me dé 1. ¿Qué función al derivarla me da 1? U, en este caso, que es la variable. U es la variable. Y pues entonces la integral me da menos un cuarto por u. U era raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado en esta sustitución, más c. Bien. Fíjense que el resultado final, por un lado o por el otro, me dio lo mismo, usando una u otra sustitución. Bien. Entonces, esto pues es, digamos que, o sea, calcular la integral de una función es un proceso, digamos, bien distinto a derivar, porque cuando uno deriva, uno tiene unas reglas que aplica y prácticamente siempre le funciona, ¿no? O sea, por muy enredada que sea la función, si uno sabe aplicar las reglas de buena manera, pues la puede derivar. Mientras que integrar es un proceso más complejo, es un proceso que no hay una regla general que sirva para todas, ni que se pueda aplicar siempre. Depende de la función y hay muchas maneras diferentes también. En este caso, hay maneras diferentes de aplicar las sustituciones. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, habían dos sustituciones que pues nos pueden llevar
al mismo resultado. Una era sustituir lo que había dentro de la raíz y la otra era sustituir toda la raíz. Bien. Este tipo de cosas, cuando uno está integrando, pues tiene que tenerlas en cuenta. Vamos a integrar. No es tan fácil como derivar. Para integrar, pues sí digamos que no hay reglas generales que siempre sirvan, ¿no? Que depende mucho de cómo es la función y bueno. Profe, Bien, una pregunta. Acá el dígame. DU, en este otro modo de solucionarlo, el DU, ¿cómo lo hallamos? El de U lo hallamos derivando la función, la función U. Derivando de la raíz completa, ¿sí? Sí, derivando la Ok, raíz completa. perfecto. Gracias. Ah, perdón, acá puse la flecha mal, perdón, la flecha no iba para allá. La flecha, digamos, esto fue al derivar, ¿no? Entonces, si yo derivo la raíz, de ahí sacamos el de U. Bien. Bueno. Bueno, veamos otra integral que no es tan evidente de cómo resolverla, pero bueno, veamos. Entonces, integral, este es otro ejemplo. Integral de la raíz de 1 más x cuadrado por x a la 5 de x. Y bueno, acá nuevamente tengo la raíz. Digamos que la sustitución, uno puede intentar algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Tratar de sustituir lo que está dentro de la raíz. Es decir, que acá sustituir la raíz completa probablemente no me funciona porque, o bueno, habría que revisar, bueno, probablemente sí, habría que revisar, pero bueno, intentemos primero hacer u igual a lo que está dentro de la raíz, ¿listo? Entonces, u igual a 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué me da de u? Entonces, de u me da 2x por dx. Bien, entonces, bueno, voy a escribir esta integral de la siguiente manera para darnos cuenta que nos falta por sustituir, ¿no? Entonces, fíjense que yo ya puedo sustituir x por dx, eso lo puedo despejar de acá. Entonces, voy a separar fíjense que acá tengo 5, x a la 5 por dx, entonces voy a separar x a la cuarta y x por dx. ¿Listo? Voy a separar los dos. Y este x por dx, ese lo voy a despejar en términos de du. Fíjense que ahí se lo puedo despejar de acá. Entonces me queda du sobre 2 igual a x por dx. Bien, y entonces ese término va a quedar en términos de du sobre 2. Este término va a quedar como raíz de u. Y lo que me va a quedar faltando, fíjense que lo que me queda faltando es este x a la cuarta. Este x a la cuarta tengo que obtenerlo a partir de la sustitución. O sea, esto también tiene que quedar en términos de u. Eso también tiene que quedar en términos de u. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo único que puedo hacer yo ahí es tratar de sacar, a partir de la sustitución, a partir de u igual, tratar de sacar el término x a la cuarta. Bien. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo que puedo hacer yo es, fíjense que yo de la sustitución puedo despejar x cuadrado. Entonces, yo puedo despejar x cuadrado, pues x cuadrado va a ser u menos 1. Y para obtener x a la cuarta, lo que yo puedo hacer es elevar al cuadrado, ¿no? Yo puedo elevar al cuadrado, acá me va a dar x a la cuarta igual a u menos 1 al cuadrado. Y entonces ya tengo x a la cuarta en términos de u. Bien. Es decir, ¿cómo queda esto? Esto me queda igual a la integral. Entonces, fíjense, la raíz de 1 más x a la cuadrada, eso es raíz de u. Por x a la cuarta,
Eso es u menos 1 al cuadrado. Y x por dx es du sobre 2. Du sobre 2. Y entonces ahí está esta integral. Fíjense que esta integral, pues me queda 1/2 raíz de u por u menos 1 al cuadrado. Esta integral sí la podemos solucionar resolviendo el u menos 1 al cuadrado. Bien, esto me va a quedar 1/2. Integral, voy a escribir ese raíz de u como la u igual a 1/2 y vamos a desarrollar el u menos 1 al cuadrado. Esto es u cuadrado menos 2 veces u más 1 por du. Y pues podemos distribuir acá, esto me queda 1/2 de la integral de u a la 1/2 por u cuadrado. Esto me queda u a la 5/2, ¿cierto? Sumando los exponentes, menos 2 veces 1/2 más 1, que me da 3/2, más u a la 1/2 por du. Bien. Y esto pues es igual a 1/2 la integral, entonces ya puedo resolver la integral. Esto me queda u a la 5/2 más 1, me queda 7/2 sobre 7/2 menos 2 veces u a la 3/2 más 1 es 5/2 sobre 5/2 más u a la 1/2 más 1 que sería 3/2 sobre 3/2. Y esto más c. Y bueno, pues acá simplificar un poco y luego volver a la valía original y simplificar, ¿no? Entonces, bueno, este 2 pasa para arriba, este 2 pasa para arriba, este 2 pasa para arriba. Entonces me queda 1/2 de 2 veces u era 1 más x cuadrado, entonces 1 más x cuadrado a las 7/2 sobre 7 menos 2 por 2, 4, 1 más x al cuadrado a las 5/2 sobre 5 más 2 veces 1 más x cuadrado a la 3/2 sobre 3 más c. ¿Listo? Y bueno, finalmente podemos multiplicar el 1/2 cada uno de los términos. Entonces en el primero se va a cancelar con el 2, me queda 1 más x al cuadrado a las 7/2 sobre 7 menos 4 con 2 se simplifican, me queda 2 por 1 más x al cuadrado a la 5/2 sobre 5 más 2 con 2 se simplifican, me queda 1 más x cuadrado a la 3/2 sobre 3 más c. ¿Listo? ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Nada que decir? ¿No? Bueno. Bueno, entonces hagamos uno más. Uno más de estos. Entonces, uno con la regla de sustitución puede calcular algunas antiderivadas de funciones que todavía no habíamos hecho. Por ejemplo, la de tangente. Tangente de x. ¿Qué función al derivarla me da tangente? Fíjense que no, en la lista de derivadas que hemos hecho no hay ninguna así como que rápidamente me dé tangente, ¿no? Entonces hay que hacer algo para calcular esta antiderivada, ¿no? Entonces,
pues, ¿qué trata uno de hacer acá? Pues, como siempre, transformar todo en términos de seno y coseno. Transformar todo en términos de seno y coseno, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando escribo tangente, entonces me da integral de seno sobre coseno. Y la idea es que, fíjense que si yo sustituyo u por el denominador, el numerador se parece un poco a la derivada, ¿no? Porque la derivada de coseno es menos seno, entonces como que está casi arriba. Bien, casi arriba. Entonces, esa es la sustitución que va a funcionar, ¿no? U igual a coseno de x. De u, la derivada de coseno es menos seno. Y pues siempre con la notación de diferenciales de x. Entonces, fíjense que el numerador es seno de x por dx, que al derivarlo, al mirar la derivada de u, está acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es quitar el menos. Entonces, menos de u es igual a seno de x por dx. Bien, y entonces al sustituir, pues, ¿cómo me queda esto? Me queda la integral de seno de x, esto es menos de u, sobre coseno de x, que es u. Coseno de x, que es u. Y bueno, esto me queda menos integral de du sobre u. Entonces, esta integral que nos quedó acá, fíjense que es una integral de una función más sencilla, ¿no? Entonces hay que mirar qué función al derivarla me da 1 sobre u. Entonces uno mira la lista de funciones que tenemos y si hay una función que al derivarla me da 1 sobre 1, que es logaritmo. Logaritmo natural al derivarla me da 1 sobre la función, ¿no? Entonces, esta integral, pues me queda menos logaritmo natural de u, ¿no? Más c. Bien. Y pues esto es igual a menos, volviendo a la variable original, menos logaritmo natural de coseno de x más c. ¿Listo? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Todo claro, profe. Bueno. Bien, hablemos entonces ahora de cómo usar la regla de sustitución para integrales definidas, ¿no? Cuando ya tenemos límites de integración en la integral, ¿no? Entonces, pues la regla uno la puede usar tal cual. O sea, una opción es cuando uno vuelve a la variable original, pues volver a sustituir ya cuando uno vuelve a la variable original por los límites. Pero la regla nos permite incluso hacerlo de una forma más sencilla y es poder sustituir o calcular la integral definida con los límites que me da la sustitución. Bien, me explico. Entonces, ¿cómo funciona la regla de sustitución? Entonces, digamos que yo quiero calcular una integral definida, integral entre a y b, de f de g de x por g' de x, como nos dice la regla de sustitución, ¿no? Como nos dice la regla de sustitución, o sea, y básicamente pues uno lo que hace acá es u igual a g de x, ¿cierto? Entonces, la regla de sustitución para integrales definidas me dice que yo puedo calcular la integral de f de u, pero con los límites cambiados, y esto es muy importante. O sea, yo no puedo dejar los mismos límites porque estos límites hacen referencia a la variable x, ¿no? Pues cuando x es igual a a, cuando x es igual a b.
debo cambiar los límites acorde a cómo hice la sustitución, ¿no? Entonces, como la sustitución acá era u igual a g de x, entonces los nuevos límites van a ser ya no x igual a a, sino sustituir u en esos valores, ¿no? O sea, esto sería como g de a, que es el valor de u en a, y g de b. Bien. Entonces, esta es la regla de sustitución para integrales definidas. Si yo puedo calcular la integral definida cambiando los límites de acuerdo a la sustitución. Entonces, esta es la regla de sustitución para integrales definidas. Para integrales definidas. Bien. Entonces, esta regla lo que me permite es no tener que devolverme a la variable original para sustituir, sino hacerlo directamente con u. Veamos un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir. Veamos un ejemplo de lo que quiero decir. Entonces, evaluar la integral entre 0 y 4 de la raíz de 2x más 1. Bien. La raíz de 2x más 1. O sea, esa antiderivada ya la calculamos, ¿no? Esa antiderivada ya la calculamos. Entonces, pues hagamos, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. U igual, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Entonces hagámoslo con la primera sustitución. U igual a 2x más 1. Entonces, ¿qué me dice la regla? Entonces, la regla me dice que esta integral, digamos, de u era 2 de x. Entonces, du sobre 2 será igual a dx, que era lo que había que sustituir. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice que yo debo sustituir también los límites. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que, digamos, si x es igual a 0, que fíjense que es el límite inferior, ¿cuánto vale u? U es 2 por 0, 0, más 1, 1. Y si x es igual a 4, que es el límite superior, ¿cuánto vale u? Entonces, u va a valer 4 por 2, 8, más 1, 9. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que entonces esta integral yo la puedo cambiar por la integral entre 1 y 9, que son los nuevos valores de los límites, de la raíz de 2x más 1, pero entonces ahí ya sustituyo, esto es raíz de u por dx, pero dx era du medios. Y bueno, pues esto es igual a 1 medio, integral entre 1 y 9 de u a la 1 medio. Profe, qué pena. Dime. Es que no entendí muy bien cómo sacamos que si x era igual a 0, u sería 1 y así que si x es igual a 4, u es igual a 9. No entiendo cómo sacamos eso. Listo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Lo que hicimos fue sustituir este u. Digamos, el valor de u, entonces lo que va a hacer es reemplazar los valores de x. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si x es igual a 0, yo lo reemplazo ahí. Entonces, u va a ser igual a 2 por 0 más u, es decir, 1. Y si x es igual a 4, yo lo reemplazo en u. Entonces, u va a ser igual a 2 por 4 más 1. O sea, 9. Bien, sustituirlo en, valga la redundancia, en la sustitución. Ah, ok, listo, profe, gracias. Ok. Entonces esos son los nuevos límites entre 1 y 9. Listo, y entonces ¿qué nos queda acá? Nos queda 1 medio. Fíjense que ya no tengo que, o sea, la regla lo que me permite es que ya no tengo que devolverme para calcular la integral, sino que todo lo hago con la variable u. Entonces esto me queda 1 medio de, entonces integro, esto me queda igual a 1 medio más 1, o sea, igual a 3 medios sobre 3 medios. Y esto evaluado entre 1 y 9. Entonces, bueno, esto me queda 2. Bueno, a ver, simplifiquemos esto.
Entonces este 2 se va a simplificar con el 2, porque ese 2 va para arriba. Y entonces esto me queda, bueno, me queda u a la 3 medios sobre 3, y esto entre 1 y 9. Entonces lo evaluamos, esto es 9 a la 3 medios sobre 3 menos 1 a la 3 medios, que es 1 sobre 3. Y esto me queda 9 a la 3 medios es lo mismo que 3 a la 3, ¿cierto? Y eso es 27. Entonces 27 sobre 3 menos 1/3, eso es 26 sobre 3. Bien, y ese es el valor de la integral, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque me permite resolver integrales definidas sin tener que volver a la variable original, ¿no? Sino que yo puedo sustituir directamente en la variable 1. Bien. Veamos otro ejemplo. Profe, qué pena, Dígame, una pregunta. dígame. ¿Me puede recordar por qué 3, digo, 9 a la 3 medios es igual a 3 sobre 3 a la 3? Sí, claro. A ver, entonces, ¿cómo es esto? Entonces, 9 a la 3 medios, ¿no? Eso es lo mismo que 9 a la 1 medio a la 3, ¿no? Pero esto es lo mismo, o sea, 9 a la 1 medio es lo mismo que raíz de 9. Entonces, esto es raíz de 9 a la 3, y raíz de 9 es 3. Por eso, 9 a la 3 medios es 3 a la 3. ¿Listo? Listo, sí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, hagamos otro de estos. Listo, entonces evaluar la integral entre 1 y e del logaritmo natural de x sobre x. Bueno. ¿Qué sustitución me va a servir ahí? A ver, alguno de ustedes que me diga qué sustitución deberíamos hacer ahí para resolver esta integral. Pues la u es el logaritmo de x y la derivada está ahí, ¿no? Exactamente, ¿no? U igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque fíjense que de u es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x de x, que justamente la derivada del logaritmo aparece aquí en el denominador. Entonces, pues esto me dice que esto queda como la integral de logaritmo natural es u, y el resto que es de x, 1 sobre x de x, es du. Entonces, esto me queda u por du. Y hay que mirar los límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los límites? Entonces, si x es igual a 1, sustituimos en u, y entonces u va a ser igual al logaritmo natural de 1, que es 0. Y si x es igual a e, u es igual al logaritmo natural de e, el logaritmo natural de e es 1. Bien. El logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, ¿cómo cambian los límites? Entonces, el 1 se convierte en 0 y el e se convierte en 1. Y esta es la integral, ¿no? Entonces, esto me queda la integral entre 0 y 1 de u, esto es u cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Y esto es 1 medio. 1 medio. Bien. Y ese pues es el valor de la integral. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una Dígame. pregunta, ¿qué pasa Dígame. con la x que estaba dividiendo? La x que estaba dividiendo, la sustituimos porque, digamos, este logaritmo
era U, ¿sí? Y todo esto de X sobre X es du, ¿sí? De acá, ¿no? Porque la derivada, o sea, la derivada de U contiene a ese X que estaba abajo. Entonces, al sustituir por du, todo eso se sustituyó. Listo, profe. Gracias. Ok. Bien. Bueno. Bueno, aquí, bueno, vamos a una, recordemos, creo que ya he hablado de esto, pero pues bueno, recordémoslo para que lo tengamos más en cuenta, es las siguientes propiedades de simetría de la integral. De simetría de la integral. Propiedades de simetría de la integral. Entonces son dos propiedades. Básicamente es qué pasa cuando uno integra funciones pares y cuando integra funciones impares. Entonces la primera es que si f es par y yo integro con respecto a un intervalo simétrico, pues básicamente eso va a ser 2 veces la integral del intervalo sobre el intervalo entre 0 y a. Y la segunda es que si f es impar, entonces pues la integral sobre un intervalo simétrico va a ser 0. ¿Por qué? Básicamente, pues, ¿qué pasa en el primer caso? En el primer caso, pues, ¿cómo es la gráfica de la función? Si ustedes recuerdan, pues las funciones pares, todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Entonces, digamos, si la función es así, al otro lado, pues la gráfica va a tener la misma forma. Digamos algo así. Y pues estamos integrando sobre un intervalo simétrico. Entonces, pues básicamente si yo quiero calcular toda esta área que está acá, el área bajo la curva, pues esa área va a ser 2 veces el área que está solamente a la derecha, ¿no? O sea, el área negra es 2 veces el área azul, justamente porque se refleja, todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda. Entonces el área azul como que se refleja a la izquierda y pues al reflejarla me da exactamente el área negra. ¿Qué pasa cuando la función es impar? Entonces me dice que cómo son las funciones impares. Entonces las funciones impares pues la gráfica tiene una forma como algo así, ¿no? Todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda, pero hacia abajo, ¿no? Y entonces ahí, pues, fíjense que, pues ahí como que el área de la izquierda es la opuesta de la derecha, ¿no? Recuerden que como la integral nos da un área con signo, entonces las dos integrales o las dos áreas se van a cancelar, ¿no? Una con la otra, porque son exactamente iguales, pero una está por encima del eje X, la otra está por debajo del eje X, entonces se cancela. ¿Bien? Entonces cuando f es par, las integrales se multiplican en intervalos simétricos, cuando es impar las integrales sobre intervalos simétricos pues nos dan 0. Bien, nos dan 0. Y estas observaciones a veces le permiten a uno poder calcular integrales muy fácilmente. Por ejemplo, y con esto creo que termino por hoy. Por ejemplo, esta integral. Entonces, claro, si uno no se fija en los intervalos y no se fija en que la función es par, pues a uno le toca ponerse a buscar
la antiderivada de esa función, y eso puede ser un trabajo bien complejo. Bien, porque tenemos un polinomio en el denominador y bueno, una trigonométrica, eso puede ser algo difícil. Sin embargo, como esa función es impar, nótese que f de x igual a tangente de x sobre 1 más x cuadrado más x a la cuarta es impar. ¿Por qué? Porque si yo cambio si yo cambio x por menos x, dice que esto me va a dar tangente de menos x sobre 1 más menos x al cuadrado más menos x a la cuarta. Fíjense que abajo puedo quitar los menos por lo que están afectados por potencias pares, entonces ahí no tengo problema abajo. Porque digamos el menos x al cuadrado me va a dar menos 1 al cuadrado por x al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado me da 1. Entonces se lo puedo quitar y el de x a la 4 igual. Y arriba hemos visto tangente es una función impar. Entonces esto me da menos tangente de x sobre 1 más x cuadrado menos x a la cuarta. Esto es menos f de x. Entonces como la función es impar y este es un intervalo simétrico, esa integral necesariamente tiene que ser 0, sin necesidad de hacer ningún otro cálculo. Sabemos automáticamente que la función es impar, que la integral es 0, pero eso es porque la función es impar y el intervalo es simétrico. Bien, lo escribo acá, pues. Al ser una integral de una función impar en un intervalo simétrico. Bien. Por esa razón es 0. Listo. Bueno, pues se acabó el tiempo. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, tenemos ahí por hoy. Nos vemos entonces el día martes. ¿Listo? Gracias, profe. Buen fin de semana. Que Hasta estén bien. luego, profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Profe, Gracias, Chao. Mario. Dime, alguien. yo, de los alumnos que no hemos presentado. Sí. Alguien más había por ahí, pero no lo vi hoy en clase o no me dijo nada. Les voy a escribir un correo hoy en la tarde, listo, para que en algún momento de la próxima semana presenten el examen. Vale, profe. Listo, Gracias, hasta luego. listo, chao.